está la leucemia linfoide crónica, trastorno de plasmocitos, enfermedad de Hodgkin, leucemia linfoide aguda, y están, y el linfoma no Hodgkin. Los linfomas, ¿no? Los linfomas Hodgkin, no Hodgkin, casi la mayor cantidad, 62, casi el 70% tenemos a los linfomas. Y están la serie de los plasmocitos a las de leucemias plasmáticas, mielomas múltiples, que también es muy bonito el estudio de eso, ¿no? Leucemia linfoide crónica y leucemia linfoide aguda. Esto sí en menor tipo. Entonces lo que nos interesa más estudiar son los linfomas, y de los cuales, miren, los linfomas no Hodgkin, hay una variedad espectacular de los linfomas. ¿De qué tipo será, no? Entonces eso es lo que nos llama la atención. Entonces los linfomas son de los tipos de Hodgkin y no Hodgkin. Los Hodgkin, hay dos tipos también, clásicos, el 95%, y el predominio linfocitario, el 5%. Y el no Hodgkin, que es mucho mayor, digamos, en mayor paciente presentan, 85%, es de células B o de células T. Por eso son síndromes linfoproliferativos. Hodgkin, no Hodgkin, ¿no? T y B. Entonces, ¿qué encontramos en estos pacientes? Podemos encontrar linfadenopatía no dolorosa. O sea, viene un paciente al servicio, ustedes lo ven. ¿Por qué viene? Porque me aparece una masa o una pelota, o una, no sé, con la expresión que dice el paciente en el cuello. Entonces ustedes evalúan y dicen, no, este es un ganglio crecido. A ver, ¿tiene más? Sí, tiene un ganglio acá. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Eso le dicen ustedes, usted tiene una linfadenopatía, ¿no? Entonces, que puede entrar en contexto de un síndrome linfoproliferativo. Entonces, le van preguntando y algunos tienen y algunos no tienen unos síntomas que lo vamos a llamar como síntomas B, ¿no? Síntomas B que se caracteriza por fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso, que incluso les haría sospechar en tuberculosis. Fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso a las que se asocia prurito. ¿En cuál de los dos linfomas se asocia prurito? En linfoma de Hodgkin. Linfoma de Hodgkin. En el linfoma de Hodgkin se asocia prurito. O sea, bien, por ejemplo, un paciente viene, ¿no? ¿Por qué pasó? Doctor, me pica el cuerpo desde hace 15 días, me pica y no tengo, ustedes ven, no tienen ninguna lesión dérmica. Puede corresponder ¿a qué? A la presencia de un linfoma de Hodgkin, más que no Hodgkin, no, es Hodgkin más. O puede estar asociado con síntomas específicos, fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso. Entonces, ¿cuál de los tres? Usted dice, no tiene ninguno de los tres. Ah, solamente tiene fiebre, lo demás no. Entonces, no tiene síntomas B. O sea, puede haber un síndrome, o sea, linfadenopatías sin síntomas B y adenopatías con síntomas B. Lo que sí siempre va a haber, linfadenopatías. Eso sí siempre va a haber, ¿no? Adenopatías con síntomas B. Y la pérdida de peso está asociada pues a estos. Leuquina 1, interleuquina 2, factor de necrosis. Ocasionalmente puede presentarse como dolor, ¿no? Puede haber dolor abdominal, dolor inducido por alcohol. Esta es una de las cosas bien curiosas que se presenta después de ingesta de esto. Puede haber dolor abdominal, ¿no? Entonces, bien curioso después de la ingesta de alcohol. Neurogénico, lumbar óseo. Lo malo es que a veces que no ingiere alcohol, ¿no? Aquí hay otros, hay algunos agentes que se asocian a esta. Entonces, hasta ahora, ¿qué tenemos? Semiología. Paciente joven, adulto, no niño, en menor medida niño, que viene con síntomas B. O sea, puede venir, doctor, tengo fiebre, sudoración nocturna y baja de peso. Ajá, tuberculosis. Dice. No, puede estar en el contexto de síntomas B. Además, le evalúa con adenopatías. O puede venir un paciente y le dice, doctor, me han aparecido ganglios crecidos. O sea, el paciente viene con adenopatías y sin síntomas B, ¿no? Y además, pues, dolor abdominal, cualquiera de ellos. Y ahora, entonces, ustedes hasta ahí dicen, ¿no? En mi evaluación, con todo esto, ese paciente puede corresponder a un síndrome linfoproliferativo. Hay otro, el virus, estos están asociados a algunos tipos de virus. Por ejemplo, el virus Steinbarr, el HTLV, el VIH. Paciente con VIH hace linfoma con frecuencia. Virus de la hepatitis C, el helicobacter, ¿ve? Está asociado a un linfoma gástrico tipo MALT. Linfoma de Hodgkin, más Hodgkin, aquí está, y Karl Stenberg, incluso hay una
vamos a ver, pues, una célula de la que se llama, que caracteriza el linfoma de Hodgkin, que es la célula de red stem. La epidemiología, entre el 25 y 45 años, ya no, esto es una patología de gente un poco más joven, ¿se acuerdan? Lo otro eran patologías de gente mucho mayor, más adulta, más en varones que en mujeres, y es menos frecuente que el linfoma de Hodgkin. Podemos encontrar asociado al virus Epstein-Barr, ¿no? En que encontramos una linfadenopatía cervical, y en la inmunohistoquímica que vamos a encontrar la predominancia de CD19, CD20, o sea, ¿qué significa? Que están predominando las predominantemente linfocítico, que están predominando las células B. Aquí está, este es lo que caracteriza el linfoma de Hodgkin. Entonces tengo un paciente con adenopatías, y la mayor cantidad de adenopatías en el linfoma de Hodgkin, más que adenopatías cervicales, son adenopatías mediastinales. Entonces, esto, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer? Bueno, sacamos una radiografía de un paciente que me está perdiendo peso, hago una radiografía de tórax y veo un mediastino ensanchado. Entonces, hago una tomografía y resulta que este mediastino ensanchado corresponde a una proliferación de grupos ganglionares en el mediastino, ¿no? Entonces, ahí tengo pues, grupos ganglionares, entonces estoy hablando de un síndrome linfoproliferativo en el mediastinal. Se le hace estudios de este estudio de los ganglios. Los estudios se hacen, se retira el ganglio, se hace exéresis de ganglio en el diagnóstico. Nunca se hace, digamos, una biopsia, se punta nada más. Se tiene que extirpar el ganglio. Y en la extirpación del ganglio, en el estudio histológico, perdón, encontramos unas células características que se le conoce en imagen de búho, parece un búho, se le conoce como células de red stem, grandes, multinucleadas, que contienen un núcleo eosinofílico grande, poseen un citoplasma abundante, y estas son las células de red stem, que caracterizan, ¿no? A la clasificación. La clasificación predomina el linfocítico nodular o linfoma de Hodgkin clásico. Entonces, de la que habíamos hablado, y el linfoma de Hodgkin clásico, ¿cuál es el? Tenemos la esclerosis nodular, la celularidad mixta rico en linfocitos y la depresión linfocítica. De la más común es la esclerosis nodular, ¿ya? El linfoma de Hodgkin, esclerosis nodular, más en mujeres jóvenes, y la que les decía, ¿no? Una más en el mediastino, y se asocia a la presencia del virus de Epstein-Barr. Entonces, la esclerosis nodular más común en jóvenes y mujeres con masa mediastínica. El subtipo de celularidad mixta es un poco menos frecuente. El más frecuente, acuérdense, es la esclerosis nodular. Tipo de celularidad mixta en hombres cursan con hepatoesplenomegalia. Cuadro clínico, ya les decía, adenomegalia sintomática cervical o axilar, ¿no? O pues también puede ser imagen de ensanchamiento mediastinal. ¿Dónde sospechaba la imagen de ensanchamiento mediastinal? En una radiografía de tórax. Síntomas B, ¿puede o no puede tener? Temperatura, diaforesis nocturna o pérdida de peso superior al 10% del peso inicial en los 6 meses previos. Entonces se llama pérdida ponderal, ¿no? Temperatura, diaforesis. Entonces, que ya hemos visto, ¿no? Adenopatías nos llevan a sospechar. Puede haber prurito. Eso sí, el prurito, ¿por qué está subrayado? Porque la presencia de prurito que no es explicado por otro tipo de situaciones puede ser explicado por el linfoma. ¿Ya? Tos, dolor torácico, disnea, y la enfermedad mediastínica voluminosa. ¿Ya? Síndrome de vena cava superior en caso de afectación mediastinal. Si yo tengo gran cantidad de ganglios en el mediastino, puede hacer que dificulte, altere el retorno venoso por la vena cava, produciendo un síndrome de vena cava superior. En infecciones, algunas que nos lleven a sospechar, y estadios avanzados ya encontramos, pues ya, eso es esplenomegalia, hepatomegalia. En el laboratorio podemos encontrar un paciente, miren, no hay mayor alteración, anemia normo. Puede haber leucocitosis, pero no tan grande como un mieloproliferativo. Un BCG elevado, la función hepática puede o no estar alterada. El DHL, si es que esté elevado, es que estamos hablando de una proliferación mayor
¿no? Incluso lo podemos servirnos como pronóstico. Y el diagnóstico ya hemos hablado, ¿no? Historia clínica, presencia de adenopatías, ya sea mediastinales, mediastonías retroperitoneales, adenopatías cervicales, que se acompañadas de la exploración física, o sea, se encuentra la presencia, además de, además de presencia de síntomas de sí o no, o sea, baja de peso, no puede haber, lo que sí siempre hay adenopatías. El diagnóstico lo hacemos con biopsia ganglionar, nunca con una biopsia por aspiración con aguja fina, o sea, meter una agujita pequeñita, no se hace, digamos. Puede hacer una aproximación, simplemente le dice linfoma. El diagnóstico final, el gol estándar, es la biopsia ganglionar, es retirar, exéresis de ese ganglio, retirar ese ganglio, ¿ya? Y el estudio lo que vemos. Y en la biopsia ganglionar, que vemos las células de red stem. El estudio de extensión, estudio en la tomografía, una TAC o PET scan, que el PET es un estudio, o sea, es como una tomografía de los pies hasta la cabeza, hasta todo, donde ustedes ven, no soy de que haya presencia de masa de nopal, sino son metabólicamente activos. Aquí lo que ustedes ven, miren aquí la cantidad, lo que hace el PET. Aquí esto es el PET, lo que está marcándoles donde hay mayor, digamos, de mayor metabolismo, o sea que está hablando de las ganglios. Este es un sistema de estratificación que también se usa en el linfoma no Hodgkin. Entonces miren acá, que grupos ganglionares, ¿no? Estadio 1, grupo ganglionar único. Cuando ya vamos avanzando, del estadio 2 en el mismo lado, estadio 3 en ambos lados del diafragma, ¿no? Y el estadio 4, cuando ya pues ya hay sitios donde ya agarró el hígado, agarró la médula, y no estamos hablando de un estadio 4. Y cuando en estadio X, cuando ya este grupos ganglionares se juntan tantos que hacen una masa, se le conoce como linfoma de Burkitt o masa de Burkitt, cuando esta observación tomográfica ya lo vemos que es mayor de 10 centímetros. Y con extensión extranodal, o sea, extensión extranodal se habla del hígado, se habla del sistema nervioso central. Entonces, cuando ya hay infiltración a otros lugares, ¿no? Cuando ya se mete en la médula ósea, por ejemplo. Y con presencia o ausencia de síntomas. Entonces, yo puedo tener un estadio 1 con extensión extranodal o sin extensión extranodal y con ausencia o presencia de síntomas B. Mal pronóstico, albúmina sérica, hemoglobina menor de 10.5, la hemoglobina, cuando encuentro un paciente con hemoglobina baja, albúmina sérica baja, eso ya me da un factor de mal pronóstico, que este linfoma de Hodgkin va a ir a mal, ¿no? Que ya lo encontremos en estadio 4, una persona mayor, leucocitos mayor de 15.000. Entonces, cuando nos dice, por ejemplo, los que tienen mucho más, o sea, peor pronóstico son los que tienen proliferación lenta. Y los que tienen proliferación rápida responden bien a la quimioterapia. En cuanto a los linfomas. Los linfomas es uno de los cánceres que te responden bien, ¿no? Responden bien a quimioterapia. Ahora, dependiendo del tipo, ¿no? Pero eso escapa de nosotros. Nosotros, en semiología, ¿qué es lo que debemos decir? Tengo adenopatía y cuál es mi sospecha y cómo puedo llegar al diagnóstico, nada más, y cómo lo puedo clasificar. No en tratamientos y eso no debemos estar viendo mucho. Linfocitos y el linfoma no Hodgkin es parecido. Hicieron un estudio donde el linfoma frecuente, es un estudio de Revaliati, linfoma frecuente. Entonces la otra asociación de linfoma de Hodgkin es la asociación con el virus de Epstein-Barr, ¿no? Este también está asociado al virus de Epstein-Barr, al VIH, al HTLV, como ustedes ven. Y el tipo de linfoma asociado, por ejemplo, al virus de Epstein-Barr, el tipo de linfoma es el linfoma de Burkitt. En bacterias, aquí está el Helicobacter pylori, clamidia, entre otros que están asociadas a VIH, enfermedades autoinmunes, y exposición a herbicidas, pesticidas, radiaciones. La historia clínica, parecido al linfoma de Hodgkin, ahí no hay que decirle.
adenopatías, hepatoesplenomegalia, infiltración de la médula ósea. ¿Cuál es la traducción de esta lámina? Es que cuando nosotros tenemos adenopatías retroperitoneales, cervicales, mediastinales, axilares, en alguna red, entonces mi diagnóstico es síndrome linfoproliferativo. ¿O por qué? Que están creciendo los ganglios, digamos, no tienen una explicación cierta, hay un grupos ganglionares que están creciendo sin sentido. Eso es síndrome linfoproliferativo, que puede corresponder a linfoma de Hodgkin o no Hodgkin. Este crecimiento de adenopatías puede estar o no asociado a síntomas B. Que esté o no asociado a síntomas B no significa que deje de ser un síndrome linfoproliferativo. Si no es un síndrome linfoproliferativo, un linfoma de Hodgkin con síntomas B, o linfoma no Hodgkin con síntomas B, o linfoma con o sin síntomas B. Entonces, infiltración de la médula ósea, afectación ganglionar. En las placas de Peyer, por donde encontramos el tubo digestivo, podemos encontrar un linfoma en el estómago, ¿no? En el estómago, en el anillo de Waldeyer, en la orofaringe, el mediastino B, podemos encontrar crecimientos ganglionares y síntomas B sí o no. En el estado físico, y esto lo conocemos, estos no son los ganglios que están dispersos en el cuerpo. Grupos ganglionares, ¿no? Mediastinales, cervical anterior, cervical posterior, supraclavicular. ¿Ver? Clasificación, es una clasificación de la extensa clasificación. Miren cómo ha ido variando en el tiempo. Ha ido variando en el tiempo la clasificación. Y la clasificación de bajo grado de malignidad, de intermedio y de alto grado de malignidad. Eso es lo que a veces te reportan, ¿no? En un estudio de citológico que te dan y te dicen, no, este de alto grado de malignidad, uno lo ve y dice, oye, pues se va a morir. No, ese es el que mejor responde. Es el que mejor responde a, digamos, si no haces nada, se tiene mayor capacidad de mala evolución, ¿no? Pero si ustedes le dan quimioterapia, es el que mejor responde. El de bajo grado de malignidad o intermedio de malignidad es el que menos responde a quimioterapia. El que mejor responde a quimioterapia es el que tiene mayor grado de malignidad. Entonces el linaje B, no les pido que ustedes aprendan, sino más que el diagnóstico, más que la sospecha diagnóstica, eso es lo que me interesa más que lo tengan. Y linaje P hay una diversidad, ¿no? Lo mismo, esto sí debemos aprender que el más común, el linfoma difuso de células B, esto sí, ¿no? Seguido por el folicular, esto sí debemos aprender. La estadificación es parecida al linfoma de Hodgkin que le dije por el estadio de Ann Arbor. Estudios, siempre el examen físico, si tienen células B, la presencia de DHL, a mayor incremento de DHL, mayor, o sea, pronóstico, hemoglobina bajo pronóstico, ¿no? Albúmina baja, peor pronóstico, siempre la presencia de ácido úrico, DHL con ácido úrico elevado, que me está diciendo de que hay una proliferación, digamos, clonal intensa. El estudio en Ann Arbor, las pruebas para otro tipo de, digamos, para otro tipo de patologías asociadas, Stendhal, hepatitis B, hepatitis C, VIH, ¿no? El estudio de PET, aquí está, el PET scan, la tomografía del tórax, abdomen, pelvis y de todo, el estudio de beta microglobulina. Importante, cuando ya encontramos anemia y trombocitopenia, es que este linfoma se ha metido en la médula. Cuando hablamos de una anemia contra trombocitopenia, encontramos que este linfoma se ha metido a la médula con infiltración medular. Aquí está el ácido úrico y HL, incremento de lo que se conoce como la proliferación celular, ¿no? Mide la masa tumoral, por ejemplo, un linfoma de Burkitt, o sea, una masa tumoral de ganglios, tiene la beta-2 microglobulina elevada. O sea, por ejemplo, si yo tengo una beta-2 microglobulina muy elevada, también es un factor de mal pronóstico.
En el proteinograma puede haber hipergamaglobulinemia, hipogamaglobulinemia, hipoaluminemia. Y a veces hay un componente monoclonal, pero el componente monoclonal más es característico del mieloma múltiple. El diagnóstico es histológico, inmunopatológico, citogenético, de biología molecular, y a los que por lo menos nosotros llegamos es la sospecha clínica, la orientación diagnóstica, que es la biopsia, y el histológico, y la extensión de los pronósticos que podríamos establecer de nuestro síndrome linfoproliferativo, y decidir que al paciente que hay que hacerle una biopsia, estudio histológico que corresponde. ¿Dónde se hace? El aspirado de médula ósea, que ustedes lo conocen. Factores de mal pronóstico, índice de pronóstico, ¿no? Ya les he ido hablando de estos, casi es parecido al linfoma de Hodgkin. Bueno, esto sí. Bueno, estas no son escalas, chicos. Acá hay una de las cosas, ¿no? En la escala de Karnofsky, como esta es una de las cosas que sí para mencionar. ¿Qué tanto mi paciente? Si está, por ejemplo, tiene un Karnofsky muy bajo, ¿qué les dice? Que está moribundo, ¿no? O sea, este paciente, por ejemplo, mucho no se puede hacer por él, ¿no? Pero si tiene un Karnofsky bien elevado, que es un paciente asintomático que está haciendo adenopatías cervicales, sin esplenomegalia, sin beta o microglobulina muy elevada, un poco discretamente elevada, un DHL discretamente elevado, no está haciendo una anemia, no hay compromiso de infiltración de médula, mira, como que ya te da digamos, un compromiso. ¿Qué grupos ganglionares? El estudio hace en Ann Arbor se hizo en estadio 1, o sea, hay un grupo ganglionar nada más comprometido, bueno, está en estadio 2, hay 2 grupos ganglionares. Ya te va dando pues una orientación que es lo que se puede hacer. Estos responden bien a quimioterapia, acuérdense eso, responden bien a quimioterapia, ¿ya? Chicos, esto lo que hemos hecho ahora es una orientación a la semiología, a la sospecha de algunas presentaciones en estas patologías hematológicas. Este capítulo de semiología no ha pretendido ser una revisión de la hematología en sí. Hematología, ya lo van a tener ustedes un curso de hematología completo con el hematólogo, donde van a tener una orientación terapéutica, una orientación diagnóstica mucho más fina, sino esto es cuando sospechamos en estos tipos de patologías, adenopatías, leucemias, no pretendemos pues hacer un curso, digamos, donde haga pormenorizado estas patologías, ¿no? Eso es todo, chicos, nos estamos viendo ya en este examen. El doctor lo programará González, esto para algún momento, y ya me lo hará saber. Bueno, solo son 30 de 60. Feliz domingo, chicos. Hoy día es domingo de Ramos, ¿no? Exactamente, doctor, domingo de Ramos. El domingo, doc. Chicos, domingo de Ramos, claro, hoy día es domingo de Ramos, chicos. Estamos todos nos estamos viendo, Samael, Caroline, Liz, nos vemos. Feliz domingo. Gracias. Nos vemos, chao, chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao, nos vemos, hasta luego.